Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos das este sábado. Gracias. Bendice tu palabra, Señor, que sea para nuestro provecho, Padre, en nuestra vida espiritual. Y, Padre, podamos aprender más de ti. En Jesús. Amén. Hay un título que le puse que se titula Tormenta o Huracán. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una tormenta o un huracán? ¿Pasar por una tormenta o por un huracán? Tormenta. Porque hay paz en la tormenta. Saben que a pesar de que podamos elegir cualquiera de los dos, pues va a haber tempestad, por así decirlo, va a haber problemas, va a haber dolor, va a haber angustia en términos de dificultades para el ser humano. En este tiempo, bueno, no sé si cuando los jueves nos conectamos, ahí está el pastor insistiendo, no, vamos a estudiar este libro porque pues es el de la Biblia, obviamente. En este tiempo estamos estudiando el libro de Job, capítulo 17. Pero bueno, voy a hablar no del capítulo 17 porque no tache ponte. Vamos a hablar acerca de la vida de Job. Dice que Job fue íntegro. ¿Por qué Dios permitió? Porque esa es la pregunta aquí de quién era Job para que Dios confiara tanto que desafió al mismo Satanás en relación con su fidelidad e integridad. ¿Quién era este hombre? ¿Han estudiado el libro de Job? ¿Cómo? Es un cuento. Dicen los eruditos que el libro de Job fue mucho antes escrito que el mismo libro de Génesis. En internet le empecé a buscar y decía, no, es que no sabemos quién. Pues el primer autor de la Biblia fue Moisés y creemos que fue Moisés el que escribió este libro. ¿Para qué fue el propósito que se escribió el libro de Job? Para exaltar la inmensidad y magnificencia de Dios. Así es. Para ver el conflicto que había, pues Job no lo sabía entre Dios y Satanás, ¿no? Sí, déjame los anoto porque va a ser importante. Dice para. ¿Qué dijo? El conflicto Para el conflicto. que le dice Dios: nos considera mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, justo, intachable, aparta de todo mal. ¿Qué dijo Arturo para exaltar el nombre de Dios? Sí. Para reconocer a Dios. Así es. La majestuosidad de Dios, la magnificencia. De hecho, una buena parte del libro Sí. pues habla de eso, ¿no? Que Dios es Dios, nosotros somos. Para darnos a entender la inmensidad de Dios, prácticamente, porque, bueno, iniciando, pues dice la palabra de Dios que Dios era perfecto. Dios lo consideró perfecto como hombre. Y dice, ¿quién era este hombre que no entendía por qué todo esto le iba a ocurrir a él o le ocurriría a él, que sabía lo que estaba sucediendo, que no sabía lo que estaba sucediendo? Dice que no era justo, que se expresaba enojo y frustración por todo ello, y sin embargo se mantuvo fiel hasta el fin se mantuvo fiel. ¿Qué pasaría si te dijeran, pues, de una vez, no, vas a pasar por tribulaciones, por tormentas, por huracanes, pero vas a salir avante y Dios te va a devolver lo doble que tenías de lo que te quitaron? Para empezar hay que entender eso, como dice el hermano, hay un conflicto. Existe un conflicto en el cielo entre Dios y Satanás, y para entenderlo es que Dios no nos envía cosas malas, o sea, Dios no nos desea el mal, pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Para darnos a entender y debemos de reconocer cuál es el poder de Dios, porque al final Job le restituyeron todo lo que él tenía y hasta tuvo otra vez familia.
Dice la Biblia que no había hijos más hermosos en toda la tierra que eran los hijos de Job. O sea, Dios le devolvió el doble de lo que él tenía antes del problema en el que estuvo, de la tormenta, del huracán en el que pasó. ¿Cómo era Job y qué podemos aprender de su modo de vivir que nos ayude a ser seguidores más fieles del Señor mientras vivimos en esta tierra? ¿Cómo era Job? Alguien que pueden abrir la Biblia si quieren. Era rico, Riquísimo. riquísimo. Mayor a todos los orientales. Así es. Pero ¿qué tenía? Hombre temeroso de Dios. Hombre temeroso de Dios. Apartado del mal. Apartado del mal. Dice que era de la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era más grande, era el de mayor propiedad, por así decirlo, en ese tiempo. Yo me imagino que eran unos hijos de ahí, pues dices que es oriental. Y dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, cada uno tenía su casa, dice, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, pues, celebraban su cumpleaños, normal, hasta aquí. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, dice, que Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pues ¿qué pasa cuando un hombre, o bueno, unas personas, unos jóvenes o los hijos de Job, pues tenían todo el dinero, todas las propiedades, o sea, no le faltaba nada? Pues era normal que se iban a olvidar de Dios, y decía, pues yo voy a hacer esto para prevenir. Junto con ellos vamos a hacer holocausto delante de Dios para recordarles quién es Dios. Job dice que es perfecto, bueno, era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de que Dios tenía tanta gran riqueza, Job nunca se olvidó de Dios. Dice que, bueno, Job en la Biblia significa que hay diferentes cualidades y características. Para el caso del nombre Job significa paciente. Ese es el significado bíblico del nombre. Y si nos adentramos en la historia, podemos ver que su nombre se corresponde exactamente con la principal característica que la Biblia nos intenta transmitir acerca de su carácter, ser paciente. Job fue muy paciente, supo sufrir, supo llevar su vida a pesar de la adversidad. Dice que Jehová le dijo a Satanás, y en el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, nada más te teme porque le va bien. ¿Será que si le dice, no te le has acercado a él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia? Pues Satanás retó a Dios prácticamente en este relato. Dice, y un día aconteció, bueno, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Saben que estas palabras pues parece ficción, pero me he dado cuenta que pudo haber sido, bueno, es posible, porque cuando vino el hermano David, que dijo, pues es que nosotros somos espectáculos ante el universo. Y el otro día Arturo en el grupo pequeño decía,
que preguntábamos, pues, ¿para qué somos creados nosotros? Pues para gloria de Dios. O sea, si Dios nos creó es para su gloria, es para Él. Fuimos creados solamente para Él y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero Dios es bueno. Qué bueno que es así, que es soberano, que quiere lo mejor para nosotros. Sí, pero delante de todo el universo somos espectáculos como seres humanos porque desgraciadamente, bueno, caímos en la tentación del pecado y por la herencia o por así decirlo, cada generación sigue siendo la misma, no dejamos de pecar y somos prueba del pecado, pero también somos prueba del gran amor de Dios. ¿Qué le pasó a Job? Murieron sus hijos, perdió todo lo que él tenía y le dio lepra, le dio una enfermedad tan grave en ese tiempo que ni siquiera, bueno, que prácticamente lo que hacían era separarlo de su ciudad, separarlo de su familia, de todo el poblado que existía, lo separaban. Entonces, bueno, conocemos la historia que pasó después. Job estaba solo, se sentía solo. Su misma esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos, vemos que prácticamente todo se basa todo el libro de Job, o la mayoría del libro de Job, se basa en diálogos. Estaba leyendo en mi celular la Biblia que tengo y decía el diálogo 7 de Job, el diálogo 8 de Job y el diálogo 1 de Eliú, que le dice a Job, el diálogo 2 de Eliú que empieza a decir a Job y Job responde y Job interrumpe y empieza a hablar queriendo justificar o queriendo decir yo no hice nada y los demás le estaban señalando, le decían a Job, pues tú hiciste esto, lo otro, o tal vez, no sé, pues era normal. ¿Quién ha sido perfecto en esta tierra? Ni uno solo, dice la palabra de Dios. El otro día escuchaba a un pastor en un video. El pastor ya está en Estados Unidos, pero fue pastor de Vallarta. El pastor Arturo Quintero contaba una historia. Decía, es que había un joven en Vallarta, en la iglesia de Vallarta, que estaba enfermo, tenía cáncer. Y empezó a deteriorarse, empezó a quedarse pelón. Y las radiaciones, las quimioterapias no le hicieron de nada. Estaba joven, tenía menos de 20 años. Y dice, una vez la hermana, su mamá, yo llegando a la iglesia, me dijo, vaya a ver a mi hijo. Terminando el culto, dice que fue el sábado a visitar a aquel joven. Y dice, se sorprendió porque el joven estaba feliz, porque lo había ido a visitar al pastor. Y dice que empezó a hablar con el pastor, que le dijo, no, pues que ya me desahuciaron, ya estoy por morir. Dice, pero yo estoy tranquilo porque conocí a Dios, mi mamá me dio la oportunidad de conocer a Dios por medio de la iglesia. Y dice, yo ya estoy por morir y pues, le pidió a mi mamá que me ungiera nada más, pero dice, pues sí, újame y yo ya estoy listo para entrar. Dice, y se sorprendió el pastor porque le dijo el joven, yo sé a lo que he venido. Dice, y por más que luche o pelee por sobrevivir, pues de qué va a servir si es la voluntad de Dios que yo muera. Ya había pasado mucho tiempo con ese cáncer, dice el pastor, de ese joven. Y se acordó de una historia del pastor que está en Mateo, que cuando Jesús limpia los ojos del ciego, le empiezan a preguntar al ciego, oye, ¿cómo sanaste? O le empiezan a decir, no, es que tú naciste porque tus papás pecaron, naciste ciego así, era ciego en nacimiento. Jesús ya lo había sanado. Y en vez de darle ánimos o darle gracias a Dios, le empezaron a señalar, no, es que tus papás pecaron.
No, pues que cómo este hombre te va a conceder el milagro, ¿cómo estás viendo ahorita? Le preguntaban los fariseos. ¿Y qué le respondió? No sé si creo que fue Cristo. Dice, es que ni sus papás pecaron ni él pecó. Dice, esto fue para gloria de Dios. Ese joven había recibido esa enfermedad desde el vientre de su madre para gloria de Dios. Somos hechos para gloria de Él, sea completos o incompletos, por así decirlo, sea con enfermedades hereditarias o enfermedades que adquirimos durante nuestra vida. Y por más que luchemos, pues es la naturaleza humana el pecado. Lo que nos queda es aferrarnos a Dios, así como lo hizo Job. Job estuvo enfermo mucho tiempo. Le señalaron sus amigos, sus propios amigos, y su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere. Pero Job fue paciente, escuchó todo lo que le tenían que decir. Job repelaba y aún le repeló a Dios. Pero hay una declaración que viene en Job 19, vamos a abrir, Job 19, 25 al 27. Creo que es muy conocido estos dos versículos. ¿Alguien que lo quiera leer? Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Amén. Sabía Job lo que estaba sucediendo. No completamente, porque no sabía del conflicto que había en el cielo, pero sabía que a pesar de estar pasando por una enfermedad tan grave, Job estaba dispuesto a entregar su vida a Dios, o ya la había entregado y estaba seguro que Dios lo iba a librar. Dice, y si no, pues dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra, y después de deshecha mi carne está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dios estaba seguro que iba a ver a Dios. Tuvo pruebas, dice, perdió los bienes materiales, perdió la salud, perdió su familia, perdió su reputación. Mucha gente prefiere perder otras cosas que la reputación en este mundo. Dice, tuvo problemas conyugales, fue probada espiritualmente. Dice, la confrontación misma con Dios, que tuvo con Dios. Pero hay una multiforme característica, una multiforme sabiduría de Dios. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Pregunta Dios. Así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo 5:16. Dice, si era un placer para Dios que Job fuera justo, y era una ganancia para él que Job viviera en forma perfecta, dice, esto es cierto, no solo con Job, lo mismo vale para todos los que dicen ser seguidores de Dios. Dar gloria a Dios es lo que hizo Job, y es lo que nosotros podemos hacer también en medio de las dificultades. Job tampoco demostró parcialidad en sus acciones, trató a todos por igual, no abrigaba prejuicios étnicos o raciales, algo que era poco común en su época. Job incluso trataba a sus esclavos como personas, no como posesiones, respetaba a todos. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Eso decía otro de las gentes, página 625. O sea, Job era un ejemplo para la sociedad en ese tiempo. La vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios. El pueblo de Dios en cada época tiene también el privilegio de vivir su vida de la misma manera. Y un ejemplo perfecto es el de Cristo. Cristo es nuestro modelo perfecto, el ejemplo y santo y perfecto que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar a ese modelo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad. Eso dice la sierva del Señor. También dice, al considerar a Job antes de su sufrimiento, por medio de diversos pasajes de libros, vemos una personalidad en armonía permanente con Dios,
que se traduce con una fe práctica, altos valores éticos, integridad personal y un corazón que se inclina por los que son más vulnerables en la sociedad, que caracterizaron su fe. ¿Qué nos puede enseñar el libro de Job? ¿Qué nos puede enseñar la vida misma de Job? Porque el libro de Job se basa en la vida de Job prácticamente. ¿Qué es lo que Dios permitió que pasara Job por estas dificultades, por estos huracanes y estas tormentas en su vida? ¿Qué enseñanza nos deja el libro de Job? A lo que, bueno, hemos leído y hemos estudiado desde pequeñitos, hemos estudiado la vida de Job. ¿Qué enseñanza nos queda? Como decía Arturo y el hermano, fue para entender el conflicto entre Dios y Satanás, para reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dice, todo lo que tenemos viene de Dios. Debemos aceptar de Dios tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero sépase que Dios de Él no viene nada malo. Dice, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito a que no podamos entenderlo en ese momento. No podemos darnos cuenta. Dice, las cosas malas no necesariamente vienen de Dios. Satanás se regocija cuando los hijos de Dios sufren. Dios se siente feliz cuando sus hijos le son fieles. La paciencia tiene sus recompensas. A los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. El apoyo de tu pareja, dice, es fundamental en cualquier momento. Dios te puede dar muchas cosas y retribuirte el doble de todo lo perdido, pero solo una mujer. Dice que Dios le devolvió el doble de lo que tenía, hasta hijos le dio otra vez, pero no dice que agarró otra mujer. Tal vez volvió con su misma mujer y tuvo más hijos. Dice que fue lleno de muchos años, más de 120 años vivió Job, llenos de vida, llenos de gozo. Y dice, ¿de qué trata el libro de Job entonces? Nos trata del conflicto, porque como vemos ahí, dice que Satanás se coló, o sea, porque con otros hijos de Dios, otros representantes, dice, del espíritu de profecía. Y cuando se coló, dice que en aquel tiempo iba a la entrada del cielo, dice, no decía, pero también en el conflicto, dice que Satanás iba a otros mundos a fastidiar, a acusar, a hablar mal de Dios, de la justicia de Dios, Pero vemos también que en el libro de Job 9:10 dice que Dios hace cosas incomprensibles, grandes y sin números. Y yo estaba estudiando, buscando varias Biblias, pero en el internet, pero encontré una, pero no creo qué versión es. En lugar que diga Hebreos, dice que Dios hizo el universo, dice Dios hizo otros mundos. Como yo no sé inglés, yo sé que la palabra world son mundos, son mundos. Entonces hay un gran conflicto, dice Pablo, que somos espectáculos, no solamente entre los ángeles, sino también ante otros mundos que hay. El conflicto que hay entre Cristo y Satanás, diciendo Satanás, así como le dijo a los ángeles, ustedes son seres santos que no cumplen la ley de Dios. Y aquí en la tierra, dice, el ser humano no puede guardar la ley de Dios, y dice que vino Cristo y la guardó, y nosotros podemos guardar la ley de Dios que nos da el Espíritu Santo para poderla guardar. Entonces hay un conflicto, pues Satanás, su ley, el carácter pues de Dios, que es muy, muy sagrada, la ley santa, justa, perfecta. Ese es el conflicto que hay, el gobierno de Dios y Satanás que ataca. Ataca a su gobierno, nos ataca a nosotros. Es una lucha entre el bien y el mal. Muy bien, así es. Dice, ¿de qué trata el libro de Job? El libro de Job trata del gran conflicto entre el bien y el mal existente desde antes de la creación de la humanidad. Somos parte de ese conflicto, aunque muchas veces no podamos o queramos darnos cuenta. Sin embargo, aunque somos parte del conflicto, tenemos a Dios de nuestro lado, quien nunca permitirá que recibamos más pruebas de las que podamos soportar. Siéntete feliz
y de cada cicatriz en tu corazón, cada una tiene una lección de vida, tiene un propósito. La experiencia se da por las circunstancias de nuestra vida, buenas o malas, y el tiempo es una herramienta que Dios utiliza para el que así para aprovecharla. Job aprovechó y dio su testimonio ante sus amigos, ante su mujer, a pesar de la adversidad. Él fue su propia vida fue ese testimonio de parte de Dios. Debemos de ser pacientes. Dios recompensa la paciencia si estamos de su lado. Reconocer a Dios en nuestra vida parece sencilla, pero en esos momentos de angustia, de dolor, de enfermedad, de estar sufriendo, pues es difícil. Dice, por tanto, bueno, este es el último versículo, dice que en el versículo 10, capítulo 42 de Job, dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas sus cosas que él había tenido, de las que había tenido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él, de él, dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, y de la tercera Queren Apuc. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hay dificultades y problemas que pasamos cada día en nuestra vida, sean grandes o pequeños. Hay un obstáculo que no nos permite avanzar muchas veces. Debemos ser pacientes, cada día ser pacientes, y si como a Job se le restauró lo que él tenía, pero si no fuese así, debemos seguir esperando en Dios, de seguir confiando, de que, Señor, pues yo pasé todo esto por seguirte a ti. ¿Y quién es Dios para ti entonces? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Aquel que puede o aquel que no puede? ¿Aquel que está dispuesto a entregar, que estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarnos de la esclavitud del pecado? Porque si no fuera por su sacrificio, aquí seguiríamos pecando más de lo que hay en este mundo. Dice, debemos de ser pacientes y debemos de tener fe junto con la paciencia. Nosotros también tenemos en derredor nuestro grande número de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Sabía Job que su Redentor vive. Sabía Job lo que le esperaba. Bueno, no sabía lo que le iba a esperar. Y como lo decía, muchas veces adquirimos enfermedades que ni nos damos cuenta. El hermano Mayo la otra vez me contaba que él tiene azúcar, pero dice, pues yo me he cuidado, nunca he comido mal. Tal vez tenemos enfermedades que nosotros ni sabemos qué son o no nos damos cuenta. Pero no es para decir, es que soy pecador. Sí, somos pecadores, sabemos eso. Pero debemos dar gloria a Dios por ello también, en las cosas malas. Porque sabemos que Dios nos va a librar de todo eso. Porque estando con Él es mejor que estar fuera de Él. Ser pacientes y esperar esa respuesta de restauración, así como a Job. Es posible si nosotros creemos en Él, si tenemos fe. Dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job.
Tal vez Dios nos pueda recompensar en esta tierra, pero la mayor recompensa está en los cielos. Es el mismo Cristo Jesús el que está allá esperándonos. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellas tienen las moradas hechas y listas. Ahorita que fui a Aventureros, hay un evento en el campamento que es de dibujo, de dibujar cómo creerían los niños que serían las moradas en el cielo, cómo sería el cielo. Y empezaron a dibujar que estuvieran los leones y las ovejas y que Jesús en el trono. Y me dio risa porque uno empezó a dibujar las moradas y lo dibujó un niño, un edificio así, como un condominio pues, y las personas ahí en el condominio. Son cosas mejores de las que estamos esperando. Imagínate una casa más grande que la del Infonavit. Son cosas mejores de las que podamos pensar, de las que nos esperan allá en el cielo. Alimentos perfectos que nunca, dice la palabra que pues el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida van a estar en el cielo. ¿Para qué? Para sanación de las naciones, para sanar todas las naciones. Va a haber un río en el cielo saliendo del trono de Dios. Va a haber muchas cosas, pero pues de imaginarnos está bonito, pero verlo sería mejor. Así que seamos pacientes, vamos a sufrir mucho y mucho más nos espera. Gracias a Dios que tenemos libertad y debemos de estar compartiendo el mensaje de esperanza. Debemos de estar compartiendo con nuestros amigos, aún con los que nos señalan, así como: no, joven, que tú eres pecador, por eso te pasa esto. Digo: pues sí, pero yo te tengo un mensaje de parte de Dios. Somos pecadores y vivimos en el pecado tan inmerso que muchas veces nos enfermamos por la nada. Ni sabemos por qué nos enfermamos, aún sabiendo que nosotros tratamos de cuidarnos y aún así nos llega la enfermedad. El otro día una persona fue llevada al hospital, tuvo mucho miedo porque sentía angustiada en su corazón, y le pasó con el hermano, tuvo ansiedad, fue un ataque de ansiedad solamente. Y esas cosas llegan de repente, uno no las espera. Puede llegar cualquier cosa a tu vida y dices: pues, ¿qué hice para merecer esto? Debemos de encontrar, pues suena cliché, pero hay cosas positivas aún donde existe el mal o la enfermedad o el pecado. Dios nos da la oportunidad de compartir con otros su mensaje. Había otro pastor que decía: es que a mí me detuvieron, me encerraron y yo no entendía por qué. Dice: pero estando en la cárcel empecé a orar y empecé a compartir el mensaje de Dios. Dice: lo vi como una oportunidad. Nos van a pasar cosas malas sin que nosotros las merezcamos, pues sí, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, pero debemos de ver esas cosas como oportunidad para acercar a Dios a las demás personas. Somos testimonio vivo. Job fue testimonio vivo del poder de Dios. Con una palabra de aliento, con un abrazo, con una sonrisa, las personas pueden ver el carácter de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, quédense con esto y que sigamos estudiando Job. Para mañana va a ser el siguiente capítulo 18. No dejemos de estudiar la Biblia, no dejemos de alimentarnos de las promesas de Dios, porque en momentos de dificultad, eso es lo que vamos a tener en el corazón: una canción, en escrito está una promesa, y recordamos que es Dios el que nos sustenta. Vamos a padecer, pero sabemos que Dios vive, Dios vive y Dios es poderoso, más poderoso que cualquier opresión que podamos vivir en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen una excelente semana y amén. Vamos a terminar. Vamos a cantar. ¿Qué canto quieren entonar a capela?
nuestra fe cada día, a encontrarnos contigo, Señor, a tener ese tiempo, a darnos ese tiempo, Padre, porque pues sabemos que vivimos en una ciudad muy ajetreada, vivimos de aquí para allá. Padre, ayúdanos pues a darnos el tiempo de buscarte en tu palabra, meditando en ella y orando, Señor. Amén. Bendice esta tu iglesia, la gracia, bendice a cada uno de los miembros en Jesús. Amén. Amén. La tarde ha caído ya y sé que tengo que marcharme ya, mas no quiero irme, ya que la mano y unas brazos de felicidad, que tengas una feliz semana, que Dios te guarde tu camino, hermano, que siempre así unidos de la mano, mostremos el amor de Jesús, mostremos el amor de Jesús. Feliz semana. Amén.